Perfecto, muchas gracias. ¿Dónde están ustedes? Fisio 2. Ok, vamos a comenzar. Aguilera. Presente, ingeniero. Ay, qué bueno, ahora ya soy ingeniero, qué lindo. ¿A Ay, pasa? doctor. No, Perdón, doctor. no se preocupe. ¿A Presente, paz? doctor. Ya. Room. Presente, doctor. Cabrera. Cabrera. Choque. Choque. Presente, doctor. Ya. Cujuy. Presente, doctor. Ya. Justiniano. Presente, doctor. Ya. Laguna. Presente, doctor. Limón. Limón. Marcelo. Marcelo. Martínez, Julie. Presente, doctor. Martínez Calderón, Yuli. Ya, Gracias. 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 Martínez Patrocinia. Presente, doctor. Mercado. Presente. Panoso Marisol. Panoso Lisette. Presente, doctor. Ya. Petiga. Presente, doctor. Rocha. Marilú. Rocha, Marilú. Lisette, su micrófono, por favor. Rocha, Dulce. Presente. Ya. Rodríguez, José. Presente. Rodríguez, Angélica. Rodríguez, Angélica. Román. Presente. Salvatierra. Presente, doctor. Vaca. Presente. Bedia. Presente. Yana. Presente, doctor. Vilca. Presente, doctor. Barba. Barba. Martínez de María de los Ángeles. Presente. Ya. Perfecto. Nadie falta en lista, ¿no? Ok. La anterior clase habíamos quedado que hoy íbamos a empezar con los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales van a ser parte integral de las funciones de la relación. ¿Y qué vamos a entender como funciones de relación? Van a ser aquellos, el resultado de la acción conjunta de todos los sistemas que tenemos de organización, que en su conjunto nos ayudan a garantizar la supervivencia del individuo en un ambiente cambiante. Y muchas veces este ambiente puede tornarse en algunos casos hostil. Por lo tanto, los receptores sensoriales nos ayudan a captar todos los estímulos que son procedentes no solamente del ambiente externo en el cual nosotros nos encontramos, sino también del medio interno. Nos ayuda a informar a los sistemas de coordinación que estos van a ser los últimos que van a generar las órdenes para que puedan actuar siendo los efectores. Siendo estos los últimos que nos van a dar la respuesta, los músculos y las glándulas. Como podemos ver, aquí el estímulo va a entrar con los receptores, llevan al centro procesador de la información y de aquí del procesador, una vez que ya se ha procesado la información, se genera la respuesta que va a ser ejecutada mediante los organismos efectores. ¿Cómo va a ser todo este recorrido que va a ser? Veamos este gráfico.
Aquí tenemos el estímulo que puede ser de distinta naturaleza, pero estos estímulos siempre nos van a generar algún tipo de cambio. El estímulo ingresa al organismo a través de los órganos receptores. Va a llevar toda la información para que sea procesada en el sistema nervioso y una vez que es procesada puede tener dos tipos de respuestas dependiendo del estímulo que nosotros hayamos tenido. La primera es que sea una respuesta motora que sea a través de los órganos motores, los cuales nos van a permitir tener un movimiento en los músculos y en los huesos. La segunda respuesta que podemos generar o podemos tener a partir del estímulo es que tengamos una respuesta hormonal que va a ser efectuada a través de los órganos secretores. Los órganos secretores van a ser estas glándulas que van a fabricar sustancias como las hormonas. ¿Cómo vamos a clasificar a los receptores sensoriales? Principalmente lo vamos a clasificar según su naturaleza del estímulo y según los estímulos sean internos o externos. Según su naturaleza del estímulo, vamos a tener los estímulos mecánicos, que van a ser, por ejemplo, los mecanorreceptores, que van a estar presentes en el oído, en el tacto, pueden ser posturales o propioceptores. Vamos a tener también los estímulos luminosos, que pueden ser los fotorreceptores o también conocidos como electromagnéticos. Estos van a estar ubicados principalmente en la retina. La temperatura van a ser mediados a través de los termorreceptores. Y con las sustancias químicas van a ser los quimiorreceptores que van a estar en relación con el olfato, el gusto y aquellos quimiorreceptores que van a estar ubicados dentro del medio interno, que estos no van a tener un control consciente. Y por último, según su naturaleza, que va a ser el dolor, y estos lo vamos a denominar los nociceptores. Según los estímulos internos o externos, en los receptores sensoriales internos vamos a ver que estos se van a encargar de detectar los cambios que van a darse en nuestro medio interno. Por ejemplo, la concentración de glucosa en la sangre, cuál es la concentración del oxígeno, cuál es la concentración de dióxido de carbono, o si hay una disminución, un aumento de sodio, de potasio. Eso dentro de los receptores sensoriales internos. Y en los receptores sensoriales externos van a ser aquellos que van a recibir todos los estímulos que van a venir del medio externo. Dentro de ellos van a estar principalmente los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Claro que tenemos muchos más receptores sensoriales externos, pero estos van a ser los más representativos. Hay que tomar en cuenta que nuestros receptores sensoriales van a ser células nerviosas, terminaciones nerviosas o células especializadas que van a estar asociadas con células no nerviosas. Van a tener 4 características nuestros receptores sensoriales: la especificidad, la adaptación, la codificación y la transducción. La especificidad va a hacer referencia a que va a tener una respuesta a un estímulo específico. En la adaptación, vamos a ver que las respuestas que vamos a ir generando a partir de este estímulo van a ir cambiando según sea la exposición prolongada. La codificación nos dice que si tenemos una mayor intensidad, vamos a tener más impulsos generados. Y la transducción es que estos estímulos van a ser cambiados a energía eléctrica. En cuanto a los receptores sensitivos, vamos a tener los mecanorreceptores. Estos se van a encargar de medir la compresión o el estiramiento mecánico que está en el receptor o en los tejidos adyacentes. Los termorreceptores van a ser los específicos que nos van a ayudar a detectar todos los cambios de temperatura. Los nociceptores van a detectar todas las lesiones que son producidas en los tejidos y estos pueden ser de dos tipos. Pueden ser de carácter físico o bien de carácter químico. Los receptores electromagnéticos van a encargarse de detectar la luz que van a estar en el ojo. Y los quimiorreceptores van a ayudarnos a detectar el gusto en la boca, el olor en la nariz, la osmolaridad en los líquidos corporales, porque acuérdense
Que estos quimiorreceptores no solamente nos ayudan a percibir la información exterior, sino también la información de la concentración de dióxido de carbono y así de otras sustancias que están en nuestro medio interno. Los mecanorreceptores vamos a clasificarlos aquellos que van a tener la sensibilidad táctil en la piel, por ejemplo, en la epidermis y la dermis. Dentro de estos vamos a tener a las terminaciones nerviosas libres, los bulbos terminales o también conocidos como discos de Merkel, las terminaciones en ramillete o también conocidas como los de Ruffini, las terminaciones encapsuladas que van a ser los corpúsculos de Krauss y de Meissner. Y también van a ser mecanorreceptores de sensibilidad táctil, las terminaciones nerviosas que van a estar en el pelo. En cuanto a la sensibilidad de los tejidos profundos, vamos a tener también la presencia de las terminaciones nerviosas libres, los bulbos terminales de Merkel, las terminaciones en ramillete de Ruffini. Aquí vamos a ver que las terminaciones encapsuladas van a ser las de Pacini y las terminaciones en los músculos, como van a ser los husos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. En cuanto a la audición, vamos a ver que estos van a estar especificados dentro de los receptores cocleares, el equilibrio en los receptores vestibulares, es decir, que los receptores cocleares van a estar en la cóclea a nivel del oído interno y el equilibrio con los receptores vestibulares también dentro de la parte vestibular posterior a la cóclea que está dentro del oído interno. Y como un mecanorreceptor, también vamos a tener aquellos que van a detectar la parte de la presión arterial, que van a ser los varoreceptores, que van a ser ubicados principalmente en los senos carotídeos y en la aorta. En cuanto a los termorreceptores, vamos a ver que uno puede detectar el frío, otro el calor. Los nociceptores son aquellos que van a detectar el dolor y van a hacerlo a través de las terminaciones nerviosas libres. En los electromagnéticos van a estar sobre todo dentro del campo de la visión y lo vamos a hacer a través mediante de los conos y los bastones. Los quimiorreceptores para el sentido del gusto van a estar los botones gustativos. Para el olfato vamos a ver la presencia dentro del epitelio olfatorio. El oxígeno arterial, al igual que la presión arterial, van a estar presentes en el cuerpo carotídeo y aórtico. La osmolaridad dentro del núcleo supraóptico, porque esto nos ayuda a mantener sobre todo nuestro medio interno. Los que van a detectar las concentraciones de dióxido de carbono van a estar presentes en el pulpo raquídeo, el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. La glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos, por lo general van a ser detectados a través del hipotálamo. Ya habiendo clasificado todos nuestros receptores, tenemos que entender que según su mecanismo, según su tipo, va a haber alguna diferencia. Entonces, partiendo de ese hecho, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo dos tipos distintos de receptores sensitivos van a detectar diferentes clases de estímulos sensitivos? Y aquí viene la capacidad de sensibilidad diferencial de los receptores, que cada uno de estos va a ser sensible para el estímulo por el cual está diseñado. Y a partir de ello, vamos a tener nosotros un principio que se llama el principio de la línea marcada. Por ejemplo, cada tipo sensitivo, como el dolor, el tacto, la visión y el sonido, lo vamos a llamar modalidad. Entonces, al haber múltiples modalidades, las fibras nerviosas no solamente van a encargarse de transmitir los impulsos. Vamos a ver que el tipo de sensación va a estar determinado por la zona del sistema nervioso por el cual está siendo estimulado. Es decir, que una vez que se genera un estímulo, la corteza cerebral va a tener su especificidad funcional. Es decir, que va a llegar a esa zona específica para procesar el estímulo y en base a ello generar una respuesta. Por lo tanto, la especificidad de la transmisión nerviosa para poder transmitir una sola modalidad lo vamos a llamar el principio de la línea marcada. Entonces, aquí podemos ver la imagen, la clasificación de las terminaciones nerviosas libres.
los receptores expandidos, los del folículo piloso, los del corpúsculo de Pacini, los corpúsculos de Meissner. Fíjense que tanto el corpúsculo de Pacini como el corpúsculo de Meissner están encapsulados. También tenemos a los corpúsculos de Krauss. Aquí tenemos el órgano tendinoso de Golgi, aquí el órgano tendinoso de Ruffini y el uso espinal, de la médula espinal. Ya entendiendo la existencia de estos receptores, vamos a tener la transducción de estos estímulos sensitivos hacia impulsos nerviosos. Todos estos receptores sensitivos que acabamos de ver y mencionar van a tener un común efecto inmediato, que es la modificación al potencial eléctrico de la membrana. Por lo tanto, se va a convertir en un potencial receptor. Cualquiera que sea el estímulo que va a ir a excitar al receptor, va a tener un efecto inmediato y este va a ser el cambio en el potencial de la membrana del receptor. A esto nosotros lo llamamos potencial del receptor. ¿Y cómo se van a originar estos mecanismos del potencial del receptor? Primero, una deformación mecánica, porque al nosotros tener una deformación mecánica en cualquier segmento de la piel, va a haber una distensión de la membrana y al haber la distensión de la membrana vamos a tener una apertura de los canales iónicos. Un segundo mecanismo vamos a tener por aplicación de una sustancia química en la membrana, lo cual también va a generar una apertura de los canales iónicos. La modificación de la temperatura en la membrana va a alterar su permeabilidad, por lo tanto vamos a tener la apertura o el paso de sustancias de un espacio a otro. Y por acción de la radiación electromagnética que va a alterar la permeabilidad y va a permitir el paso de los iones. Por lo tanto, el receptor va a estimular a la fibra nerviosa sensorial y de la misma manera que se genera este potencial postsináptico, va a ser un potencial excitador en la neurona del sistema nervioso. El corpúsculo de Pacini se llama así porque ha sido el médico que lo descubrió. Vivió de 1741 a 1830. Este corpúsculo se caracteriza por ser un mecanorreceptor de acción rápida. Si nosotros lo vemos al microscopio, a la parte macroscópica, perdón, vamos a ver que tiene un tamaño de 4 milímetros y es el que va a tener la mayor distribución. Si observamos aquí esta imagen, vemos que el crepúsculo de Pacini pareciera una cebolla cortada, ¿no? Una cebolla que está partida a la mitad y esta va a ser sensible a la presión y a la vibración. Además de ello, va a ser viscoelástico, por lo tanto, es fácilmente deformable. Este corpúsculo de Pacini se va a caracterizar porque solamente va a tener una fibra central que es la que va a recorrer su núcleo. Tiene múltiples capas concéntricas que éstas se van a dar la forma de rodear a esta fibra central, lo que le va a dar la característica de cebolla cortada. Hay que tomar en cuenta que el extremo final de esta fibra es amielínico, por lo tanto, una vez que ingresa a estas envolturas de la parte de la fibra final, va a perder la vaina de mielina y al salir va a tener nuevamente su vaina de mielina porque va a estar acompañando al nervio sensitivo periférico. Entonces, aquí se va a dar un estímulo, ¿no? Vamos a tener el área deformada, empieza a generarse todo este potencial del receptor y una vez que se genera esa acción del potencial receptor, vamos a tener ya aquí el potencial de acción para llevar esa información del área deformada. Ahora, hay que tomar en cuenta que los receptores también van a tener un mecanismo de adaptación. Estos van a ser de forma parcial o total después de pasado cierto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos que el estímulo se repite, muchos de ellos van a ir disminuyendo la respuesta hasta que desaparece la misma. La respuesta rápida va a ser dada en centésimas de segundo, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos observar en los corpúsculos de Pacini en el pelo.
Y también tenemos la respuesta lenta, que por lo general puede durar hasta 2 días, y esto va a ser dado principalmente por los vasoreceptores carotídeos. Cada receptor va a tener un mecanismo de adaptación específico. Por ejemplo, en el ojo, los mecanismos que van a tener van a ser a través de los conos y los bastones. En el corpúsculo de Pacini, como hemos visto, van a ser dos mecanismos. A través de la viscoelasticidad, que va a permitir toda la redistribución del estímulo en todo el corpúsculo, y su mecanismo de acomodación. En cuanto a los receptores de adaptación lenta, o también denominados receptores tónicos, van a mantener al cerebro constantemente informado sobre toda la situación que se da en el cuerpo y su relación con el medio. A ellos vamos a tener a los pulsos musculares y al órgano tendinoso de Golgi, vamos a tener la mácula del aparato vestibular, los receptores para el dolor, los vasoreceptores arteriales y los quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y aorta. Y los que son de adaptación rápida o también denominados receptores fásicos van a ser los que van a detectar todos los cambios en la intensidad del estímulo. ¿Cuáles van a ser ellos? Van a estar relacionados con la velocidad y el movimiento. Todos estos en su conjunto van a tener una función predictiva. Ahora, una vez que ya han sido estimulados los distintos receptores, vamos a tener la clasificación de las fibras nerviosas que van a llevar esa información. Vamos a tener las fibras de tipo A, B y C. Las del tipo A se van a subclasificar en 5 grupos. Empecemos con la fibra de tipo A, alfa, o también conocido como 1A. Esta se va a encargar de la propiocepción y el estiramiento. ¿Dónde van a estar ubicados? En los usos musculares, los receptores ánulo-espirales y las motoras extrafusales. Tienen un tamaño de 17 nanómetros, están cubiertos por una vaina de mielina y la velocidad de conducción es de 70 a 120 metros por segundo. Las tipo alfa a alfa 1B van a estar en relación con la fuerza contráctil, principalmente relacionada con este receptor que es el órgano tendinoso de Golgi. Su tamaño es un poco menor, son 16 nanómetros. Sí tiene su vaina de mielina que lo va a estar recubriendo y la velocidad, al igual que la de los usos musculares, va a ser de 70 a 120 metros por segundo. Las fibras A beta, o también conocidas como las fibras de tipo 2, van a estar con la función de la presión, el estiramiento, y ellos lo vamos a poder encontrar en el uso muscular, los receptores racimo de flores, ¿no? O las terminaciones nerviosas, el tacto y la vibración. En cuanto a su tamaño, es de 8 nanómetros, está cubierto por una vaina de mielina y su velocidad de conducción es de 30 a 70 metros por segundo. Las fibras de tipo A, gamma, también dentro del grupo 2, van a estar en la función de la fibromuscular y las partes intrafusales. Su tamaño son de 2 a 8 nanómetros y están cubiertos por una vaina de mielina. La velocidad de conducción que tienen es de 15 a 30 metros por segundo. Las fibras de tipo A delta son conocidas como las del tipo 3. Estas van a llevar la función de la recepción del calor, la temperatura y el tacto. Su tamaño es de 1 a 5 nanómetros, están cubiertos por una vaina de mielina y su velocidad de conducción es de 5 a 30 metros por segundo. Las fibras de tipo B, que también son conocidas, eh, no tienen una numeración como las anteriores. Estas van a estar con la función de las acciones preganglionares dentro del sistema simpático. Su tamaño es menor a 3 nanómetros si están cubiertos por una vaina de mielina y tienen una velocidad de conducción de 3 a 15 metros por segundo. Las fibras del tipo C, o número 4,
van a ser aquellas encargadas del dolor, la temperatura, el receptor mecánico, los axones postganglionares y la función de pérdida. Su tamaño es de 0.1 a 3 nanómetros. A diferencia de los demás, esta fibra nerviosa carece de un recubrimiento de la vaina de mielina y por lo tanto, al estar con esa carencia de la vaina de mielina, va a tener una velocidad de conducción de 0.6 a 2 metros por segundo. Por lo tanto, estas van a ser de respuesta lenta. Ahora, ¿cómo se va a dar esta transmisión de las señales de distinta intensidad por los fascículos nerviosos? La sumación espacial. Esto nos permite tener, por ejemplo, aquí tenemos un estímulo, ¿no? Que es el clavo. Entonces, llega y clava en una parte específica de la piel, pero el campo del receptor es mayor. Entonces, a eso hablamos de sumación espacial, porque va a transmitir toda la intensidad creciente mediante un número progresivo mayor de fibras. Entonces, aquí tenemos las terminaciones en ramillete. Un pequeño estímulo, fíjense, en el lugar donde se ha originado y dos que tienen una parcial estimulación. Un estímulo moderado, ya tenemos el compromiso de varias fibras nerviosas. Mientras que si tenemos un estímulo más fuerte, vamos a tener el compromiso de casi todas las terminaciones nerviosas. Claro que eso va a ser en relación al estímulo que se esté generando. Y en cuanto a la sumación temporal, vamos a definir que es un medio para transmitir las señales de intensidad de forma creciente, donde van a acelerar a los impulsos nerviosos que van a ir recorriendo en cada fibra. ¿Cómo lo vamos a realizar esto? ¿Cómo están organizados? ¿No? Vamos a tener aquí la parte aferente, ¿no? O de referencia, que es donde vamos a tener el campo de estimulación, ¿no? Que va a ser la zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa. Vamos a tener los estímulos que van a pasar por encima del umbral, van a ser excitadores y van a constituir toda esta zona excitada o liminal. Y los estímulos por debajo del umbral van a ser los conciliadores y van a ser de la zona subliminal. Entonces, veamos aquí esta imagen. Tenemos la fibra nerviosa de entrada. Aquí vemos que se está dando la zona de descarga donde vamos a tener la mayor intensidad del estímulo. Y aquellos que están alrededor van a ayudar a que se transmite este estímulo y se lo va a denominar la zona facilitada. Dentro de esto vamos a tener la divergencia, que van a ser señales débiles que logran penetrar en un grupo neuronal y van a acabar excitando a una cantidad mayor de fibras nerviosas. Entonces, veamos aquí la imagen. Tenemos aquí un nervio que está llevando el potencial. Este va a ser capaz de estimular a dos. Estos dos estimulados van a seguir proyectando la información, pero van a estimular dos cada uno. Entonces, por lo tanto, ya es un grupo mayor. Y así sucesivamente. Que esta es la parte de divergencia. Pueden ser de forma amplificador, ¿no? Que esta es esta imagen de aquí que estamos viendo. Y eso lo vamos a encontrar en la vía córtico-espinal. También vamos a tener aquellos que son de múltiples fascículos, ¿no? Que van a ser en múltiples tractos, también si quieren, o fibras dorsales de la columna al cerebelo y al tálamo, ¿no? Que van a venir de diferentes lugares, pero van a ir divergiendo. Y la convergencia va a ser todo lo contrario a la divergencia, porque aquí vamos a tener que un conjunto de señales que van a ser de diferentes orígenes, pero estas se van a reunir para poder excitar a una neurona concreta. Dentro de esto vamos a tener dos tipos, aquella que es de una sola fuente o de múltiples fuentes. Pero
Aquí tenemos varias fibras de una sola fuente que llegan a uno solo para que se pueda dar el estímulo específico y múltiples fuentes o múltiples fibras nerviosas que llegan a uno solo. Dentro de estos, vamos a ver que no todos las transmisiones generadas van a pasar, sino que tenemos un circuito de inhibición recíproca. Y esto sobre todo lo vamos a ver característico en los pares de músculos antagonistas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos una fibra, ¿no? Que está de salida para el efecto de la respuesta. Vamos a tener el músculo agonista que va a dar la respuesta a ese estímulo y el antagonista que lo va a bloquear, por lo tanto se va a oponer a que se pueda dar esta respuesta. La postdescarga vamos a denominarlo aquello que va a ser la prolongación de una señal por un grupo neuronal. Y el exceso de la postdescarga vamos a denominarlo el circuito reverberante o también el circuito oscilatorio. Esto va a generar una prolongación de la señal, una retroalimentación positiva, como pueden estar viendo aquí en la imagen, y tiene numerosas fibras paralelas. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a una inestabilidad o a una estabilidad dentro de los circuitos neuronales? La inestabilidad va a ocurrir cuando el cerebro va a quedar inundado por una nube de señales que va a ser de forma reverberante y no van a tener control. Estos van a generar un shock en los circuitos cerebrales. Esto nos lleva a una inestabilidad y lo vamos a ver presente en las convulsiones epilépticas. Y no solamente vamos a tener ello, sino que va a haber un momento en el que podemos tener una fatiga en la transmisión sináptica. Esto se va a dar principalmente cuando tenemos estímulos que se dan de forma repetida y son excitatorios, pero además de ello van a tener una gran velocidad, por lo que el número de las descargas de la neurona postsináptica va a ser elevado y una vez que está elevado va a ir disminuyendo progresivamente. Esta fatiga lo vamos a observar, por ejemplo, también en las convulsiones de un epiléptico, porque una vez que se dan esos circuitos reverberantes y se van dando de forma repetida, va a haber un momento en que las fibras nerviosas se van a fatigar y por lo tanto van a ir disminuyendo progresivamente. ¿Y por qué se va a dar esto? Porque vamos a tener un agotamiento de los depósitos de las sustancias transmisoras que van a estar en las terminales presinápticas. Dentro de esto también vamos a tener la facilitación posttetánica. Esta facilitación posttetánica se va a dar sobre todo por el exceso de iones de calcio en las terminales presinápticas, porque aquí la bomba del calcio va a ir funcionando con demasiada lentitud. ¿Por qué va a funcionar de forma lenta? Porque va a eliminar todo el calcio que existe después de cada potencial de acción. Lo que esto va a generar un aumento de los neurotransmisores que son secretados, por lo tanto va a aumentar la excitabilidad. Bien, hasta aquí con este primer tema. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las funciones que acabamos de ver dentro de los reflejos medulares? El uso espinal, que es uno de los tipos de los receptores sensoriales y que van a estar ubicados en las fibras musculares. Hay que tomar en cuenta que la médula espinal va a participar en el control de toda la función muscular. El cerebro va a participar también, pero este nos va a proporcionar las directrices secuenciales para el control de las actividades medulares. Vamos a tener ciertos circuitos que nos ayudan a procesar la información sensitiva y van a ser capaces de generar una actividad motora compleja.
Si vemos un poco de repasando la parte anatómica de la médula espinal, vamos a recordar que esto va a ser la sustancia blanca, la sustancia gris. Vamos a tener aquí la capa interna del tejido fibroso, ¿no? Que va a ser la médula espinal, perdón, las meninges, las aracnoides, la pía madre y la dura madre. Pía madre, aracnoides, dura madre, ¿no? Que esta es la más dura. Aquí vamos a tener los nervios espinales que van a transmitir la información tanto sensitiva como la motora. ¿Cómo van a estar esta organización de la médula espinal en las funciones motoras? Vamos a tener la sustancia gris medular que va a ser conocida como la zona integradora para todos los reflejos medulares. Vamos a tener también aquellas señales que son sensoriales y que van a penetrar a la médula espinal por las raíces sensitivas, pero lo van a hacer a través de las vías sensitivas posteriores. ¿Cómo lo van a hacer? A través de los reflejos medulares en la sustancia gris o los impulsos a las zonas altas de la médula, el tronco y la corteza. El segmento medular que vamos a ver entre la nervio espinal y otro va a tener múltiples neuronas, motoneuronas anteriores e interneuronas. Y muchas de las fibras de comunicación van a estar ubicadas aquí, como por ejemplo el haz córtico espinal. En cuanto a las motoneuronas anteriores, estas se van a localizar en las crestas anteriores de la sustancia gris, van a inervar las fibras esqueléticas y vamos a tener dos tipos, ¿no? Las fibras alfa y las fibras gamma. En cuanto a las interneuronas, que vamos a ver, estas de aquí que son las interneuronas, van a estar ubicadas en todas las regiones de la sustancia gris medular, en las astas posteriores, intermedias y anteriores. Todo esto de aquí que estamos viendo van a formar parte de las interneuronas. Estas interneuronas van a ser mayor en cantidad que las motoneuronas, más pequeñas y más excitables. Por lo tanto, las funciones integradoras van a estar dadas por las conexiones con las motoneuronas y muchas de ellas van a ser inervadas directamente. Hay que tomar en cuenta que todos los circuitos de descargas neuronales van a estar presentes en la médula espinal, sean divergentes, convergentes y aquellos de descarga repetitiva. En cuanto al verdadero control de la función muscular, no va a requerir solamente que haya una excitación del músculo que esté dado por las motoneuronas anteriores, sino que también va a haber una retroalimentación que va a ser de forma sensorial. Y esta va a tener la característica de que va a ser continua y por lo tanto cada músculo va a llevar esa información a la médula espinal. Y esta característica va a informar el estado del músculo que se encuentra en cada momento. Por ejemplo, la médula espinal va a saber cuál es la longitud del músculo, cuál es la tensión que está teniendo en este momento o con qué rigidez está cambiando su longitud y su tensión. En cuanto a los mecanorreceptores, van a ser aquellos que van a tener la sensibilidad táctil y la piel, ¿no? ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Porque los temas que vamos a ver van a ser el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, que son la sensibilidad de los tejidos profundos, además de las terminaciones nerviosas libres, los bulbos terminales de Merkel, las terminaciones en Ramiette o de Ruffini, las terminaciones encapsuladas o de Pacini, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Y la sensibilidad táctil de la piel, que sobre todo está en la epidermis y la dermis, vamos a tener las terminaciones nerviosas libres, los bulbos terminales o discos de Merkel. Las terminaciones en ramillete que van a ser de Ruffini. Aquí las terminaciones encapsuladas van a ser corpúsculos de Krauss y de Meissner. ¿Ya? Van a ser lo mismo que esto, pero cambia aquí su denominación. Y las terminaciones nerviosas del pelo. ¿Cuáles van a ser entonces los receptores sensitivos musculares y las funciones que van a tener dentro de este control? Vamos a tener los receptores sensitivos musculares y dentro de ellos vamos a tener a los usos musculares y al órgano tendinoso de Golgi.
El uso muscular se va a encargar de ver la longitud del músculo y la velocidad con la cual va a ir variando. Y el órgano tendinoso de Golgi se va a encargar de la tensión tendinosa o el ritmo de cambio. Y ambos receptores van a encargarse del control muscular intrínseco. Todo ello, ¿cuál va a ser la función específica del uso muscular? Vamos a tener la inervación sensitiva y motora del uso muscular. La inervación sensitiva va a estar dado principalmente por las fibras sensitivas que van a excitarse por el alargamiento del músculo o la contracción de las porciones finales de las fibras intrafusales. Y esta inervación sensitiva va a tener dos tipos de terminaciones, las primarias y las secundarias. ¿Cómo va a ser esta terminación primaria y secundaria? La primaria se va a caracterizar porque va a tener la fibra de tipo 1A, de mayor tamaño, 17 nanómetros de diámetro, y de velocidad rápida de transmisión, porque va a llevar la información de 70 a 120 metros por segundo. Por lo tanto, estas van a inervar toda la fibra nerviosa. Mientras que la secundaria va a ser una fibra de tipo 2 con un diámetro de 8 nanómetros y estas solamente van a encargarse de inervar un solo lado de la fibra. En cuanto a la inervación motora, esta se va a erigir alrededor de las fibras musculares intrafusales, que van a estar totalmente adheridas a las grandes fibras extrafusales circundantes. Hay que tomar en cuenta que cada fibra intrafusal es una fibra muscular esquelética. Por lo tanto, el centro va a carecer de actina y miosina y este no se va a contraer. Por lo tanto, va a tener la función como un receptor sensorial. ¿Y cuáles van a ser los reflejos miotácticos? Vamos a tener tres características de estos reflejos. Van a ser dinámicos, estáticos y a su vez van a tener una función amortiguadora. Dinámico porque cuando un músculo se estira bruscamente va a provocar una contracción enérgica que va a reflejar en el mismo músculo en el cual nació la señal. Luego está el estático, ¿no? Que por demás del dinámico vamos a tener un reflejo que va a ser más débil y que va a darse por un periodo prolongado. Y la función amortiguadora, que esto sobre todo nos va a ayudar a evitar las distintas oscilaciones o sacudidas que vamos a tener en los movimientos corporales. El reflejo miotáctico muscular, sobre todo el de estiramiento muscular, va a ser la manifestación más simple que vamos a poder observar del uso muscular. Entonces tenemos aquí nuestra vía 1 sináptica. Lleva, ¿no?, de fibra nerviosa de tipo 1, estimula el uso muscular, lleva a través del nervio propioceptivo hasta la asta posterior, es procesada en la sustancia gris, sale la respuesta por la asta anterior, tenemos el nervio motor y llega aquí hasta la motoneurona. Ahora, ¿qué pasa si se estira bruscamente un músculo? Cuando tenemos esta estimulación brusca de los músculos, vamos a tener la activación automática de los osos. Van a causar una contracción refleja de las fibras musculares esqueléticas grandes y también lo van a hacer en músculos sinépticos vecinos. Entonces, la fibra del uso muscular llega por la raíz dorsal de la médula espinal hasta la asta anterior, conecta con la sinapsis y la motoneurona anterior y las fibras nerviosas de vuelta al músculo. En cuanto al reflejo dinámico de estiramiento frente al reflejo estático, va a seguir provocando una contracción del músculo mientras éste mantenga una longitud excesiva. En cuanto al reflejo de estiramiento negativo, va a ser aquel que se va a oponer al estiramiento positivo, ¿no?, y va a oponer al alargamiento del músculo.
De manera que el reflejo de estiramiento nos ayuda a garantizar el estado de la longitud del músculo. ¿Cuál va a ser la intervención que vamos a tener de este uso muscular dentro de la actividad motora voluntaria? Esto nos ayuda a tener de que los músculos puedan contraerse a la vez de las grandes fibras musculares esqueléticas. ¿Qué quiere decir esto? Que sea rítmico, ¿no? Que sea simultáneo. Esto nos ayuda a evitar que pueda variar la longitud de la porción receptora del uso muscular durante una contracción muscular completa. También va a impedir que el reflejo miotáctico se oponga a la contracción muscular. Nos ayuda a mantener la función amortiguadora del uso al margen de cualquier cambio que pueda haber en la longitud del músculo. ¿Cuáles van a ser las áreas encefálicas que nos van a ayudar a regular el sistema motor? Vamos a tener aquí el sistema motor gamma. Este sistema eferente gamma va a activarse con las señales procedentes de toda la región facilitadora bulboreticular y hasta que llegan los impulsos van a ser desde el cerebelo, los ganglios basales y la corteza cerebral. Una vez que este sistema se activa, ayuda a estabilizar la posición del cuerpo durante toda la acción tensora. Ahora, todo esto también nos lleva a una porción importante, ¿no? Que es la reflectividad. ¿Qué quiere decir esta reflectividad? La respuesta que vamos a tener ante los estímulos, que puede ser la osteotendinosa o también conocida como profunda. La primera, que va a ser la porción cefálica, nos ayuda a ver o evaluar la parte orbicular de los párpados, ¿no? Que es el quinto par, el sexto par y el centro hacia el puente. El maceterino o mandibular, que también nos ayuda a evaluar el quinto par y el puente. En cuanto a los miembros superiores, vamos a tener al bicipital, que en caso de estar afectado nos va a indicar una lesión en la cervical 5 o la cervical 6. La tricipital, que de estar afectado nos demuestra lesión en la cervical 6, cervical 7 y cervical 8. El supinador largo, que va a ser conocido como la antena de radio, su lesión nos indica la ubicación en la cervical 5 y en la cervical 6. Y los flexores de los dedos de las manos nos ayudan a tener el reflejo de Hoffman positivo, y esto nos indica una lesión en la cervical. En los miembros inferiores vamos a tener los reflejos medio cubeanos, que va a tener una respuesta superior e inferior. En caso de no ser efectiva esta respuesta, vamos a estar presentes en una lesión del segmento medular, la torácica 10, la torácica 11 y la lumbar 1. El reflejo rotuliano, de ser negativo, o la maniobra que se pueda estar explorando, sí, y nos indica lesión, va a ser en la lumbar 2, la lumbar 3 y la lumbar 4. Si tenemos el reflejo aquileo, va a ser la lesión a nivel de la lumbar 5, la sacra 1 y la sacra 2, y para ello nosotros realizamos una maniobra que se llama la de Chandrasekhar. Ahora, lo que habíamos visto, esos reflejos osteotendinosos, esos reflejos profundos, nos ayuda a valorar toda la parte del uso muscular. Pero si queremos nosotros también evaluar la parte sensorial o superficial, perdón, en todo caso, vamos a tener los reflejos cutáneo-mucosos. Estos no van a ser directamente por la estimulación de los usos musculares, sino que van a ser polineuronales y van a tener un origen central. Por dentro de ellos podemos ver el reflejo corneano o conjuntival, que también nos ayuda a evaluar el quinto par, el séptimo par y el puente. El reflejo faríngeo o napsoso, que nos ayuda a ver cómo está funcionando el noveno par y el décimo par. Los reflejos cutáneo abdominales, si son superiores, para evaluar el segmento medular torácico 7, 8 y 9. Los cutáneos abdominales medios, la torácica 9, 10 y 11, y los cutáneos abdominales inferiores, la 11 y la 12 del segmento torácico.
También tenemos el reflejo cremastérico y su homólogo hay en la mujer. De estar afectado, nos estaría indicando una lesión a nivel de la lumbar 1 y la lumbar 2. El reflejo cutáneo plantar o de Babinski nos ayuda a determinar la lesión de la vía piramidal, sobre todo que esto lo vemos frecuente en pacientes con accidente cerebrovascular, y también aquellos que son los sucedáneos de Babinski para poder ver la parte de los miembros inferiores, ¿no? Como la maniobra de Oppenheim, la de Schaffer y la de Ford. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Están muy callados hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿O están con frío? Doctor, Dime, Antonio. lo que pasa es que nos dejó choqueado con tanta materia. Pero bueno, mi pregunta era, toda esta cuestión de los reflejos, entonces el reflejo, usted había dicho reflejo flexor y el reflejo de retirada, eso, ¿cuál es su función ahí en el organismo? Esto sobre todo los reflejos de retirada que usted hace su pregunta, está más que todo con la acción del arco reflejo, ¿no? El sábado pasado en la práctica preguntaban por qué es que tenemos esta acción de retirada rápida, por ejemplo, cuando apoyamos la mano o alguna parte del cuerpo en un lugar caliente. Eso es porque nos ayuda a nosotros, a tantos estímulos que tenemos, nuestro sistema va teniendo una parte de memoria, ¿no? Entonces, de manera que todos los estímulos no van a llegar a ser procesados directamente en la corteza cerebral, porque si bien pueden viajar a una velocidad rápida, pero hasta que se efectúe la respuesta, el daño que se va a generar puede ser mayor. Entonces, esta función de retirada y de supervivencia, sobre todo, ¿no? Ante los estímulos agresivos u hostiles a los cuales nosotros podamos estar expuestos, es por la acción del reflejo que va a ser en la médula espinal. O sea que la información se va a procesar dentro de la médula espinal y una vez que se procesa, se genera la respuesta al mismo tiempo, de manera que nos permite tener esa respuesta rápida. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Bien. Entonces, veamos ahora el órgano tendinoso de Golgi. Este órgano tendinoso de Golgi es otra también de los receptores que van a tener respuesta en la parte medular, ¿no? También conocido como los reflejos medulares. ¿Y qué hace referencia a este reflejo tendinoso de Golgi? Va a ser un receptor sensorial que va a estar encapsulado. Ah, no había esta computadora. ¿Vale? Que va a pasar a fibras tendinosas que van a ser las musculares. Este reflejo tendinoso de Golgi nos sirve para, sobre todo, para poder controlar la tensión muscular. Va a estar conectado entre 10 a 15 fibras musculares, lo cual estas van a tener una estimulación cuando se tensan por la contracción o el estiramiento muscular. La principal diferencia que vamos a tener con el uso muscular es de que va a detectar la longitud del músculo y los cambios del mismo, pero este órgano tendinoso de Golgi lo que va a hacer es detectar la tensión muscular. Ambos van a tener una respuesta dinámica y estática, la cual va a ser una respuesta con intensidad cuando esta tensión muscular aumenta bruscamente. Si el aumento es brusco
estamos hablando de una respuesta dinámica. Aunque después de ello se llegue a un número de descargas constantes inferior, pero siempre va a ser proporcional a la tensión muscular y ello va a generar una respuesta estática. Desde el órgano tendinoso de Golgi hacia el sistema nervioso central, vamos a ver que las señales se van a transmitir por las fibras nerviosas grandes, pero a diferencia del uso muscular, estas van a ser del tipo 1B. Estas van a ser de 16 nanómetros de diámetro y van a tener una velocidad de conducción rápida. Recordemos que cuando veíamos en la primera diapositiva, la velocidad de conducción de las fibras de tipo 1B van de 70 a 120 metros por segundo. Estos llegan a la médula y lo van a hacer a través de los fascículos, y mediante los fascículos espinocerebelosos llegan al cerebelo y continuando su trayecto superior van a llegar a la corteza cerebral. Cuando se contrae el músculo, el órgano tendinoso de Golgi va a dar un reflejo inhibidor. ¿Por qué? Porque va a ser un mecanismo de retroalimentación negativo que va a impedir el desarrollo de una tensión excesiva en el músculo. De manera que técnicamente el reflejo tendinoso de Golgi va a buscar evitar la ruptura muscular por un sobreesfuerzo. Ahora, ¿qué pasa cuando la tensión es extrema? El efecto inhibidor puede ser tan grande que lleva a una reacción brusca en la médula espinal y puede darse una relajación instantánea en todo el músculo, pero esto lo vamos a llamar reacción de alargamiento. Esta reacción de alargamiento va a impedir a las lesiones aisladas del músculo como desgarros o arrancamiento de la inserción del tendón en el hueso. Y aquí viene la pregunta que hacía hace unos minutos también Antonio, los reflejos flexor y de retirada. El reflejo flexor va a darse sobre todo cuando llega un estímulo sensitivo a todas las extremidades que los músculos flexores van a hacer que se contraigan. Entonces, esto permite retirar la extremidad del objeto estimulado y esto es nuestro reflejo flexor. Mientras que el reflejo de retirada se va a producir cuando en otras zonas hay un estímulo que desencadena dolor y ese dolor está relacionado con la temperatura por lo general, que es el calor. Pero además de ellos, vamos a tener el reflejo extensor cruzado, que luego de 0.2 o 0.5 segundos, después de que hay un estímulo sensitivo, va a generar un reflejo flexor en una de las extremidades. Y en la extremidad contraída va a comenzar a extenderse, por lo tanto a eso lo denominamos el reflejo extensor cruzado. Ahora, las fibras sensoriales van a cruzar al lado opuesto de la médula para poder excitar a los músculos extensores. Una vez que eliminan este estímulo doloroso, el reflejo extensor cruzado va a proseguir todavía por un periodo más largo de descarga, que esto también va a estar mediado por los circuitos reverberantes. Una pregunta, doctor. Dime. En la práctica, digamos, en el cuerpo humano, ¿cómo se podría explicar lo que es el reflejo extensor cruzado, tanto de lo que es el flexor y el reflejo de retirada, ¿no? Ya viene como una cuestión cruzada. ¿Cómo ¿Cómo viene podríamos decirlo en un ejemplo en la vida concreta, digamos? Volvamos al ejemplo cuando tocas algo caliente. No solamente Ya. retiras tu brazo, ¿no ve? Sino que también tu cuerpo se aleja y por lo tanto al alejarse tu cuerpo estás teniendo ese reflejo de alargamiento y al tener una respuesta estamos viendo este reflejo extensor cruzado. Entonces, ese es uno de los ejemplos más comunes que podríamos citar con estos tres que van a estar actuando de forma simultánea. Sí. Entonces, el dolor que queda, ese sería del, ¿Quieren hablar? del corte circuito, ¿no? Entonces, eso sería
el reflejo del tensor cruzado? Claro que sí. O sea, es por un estímulo doloroso que se da y al tener ese reflejo doloroso, lo que genera es que no solamente vamos a tener una retirada, sino que también vamos a tener una respuesta, ¿no? De alejamiento o de estiramiento. Generalmente esto lo Ok, vamos a ver ante ok, gracias, estímulos doctor. dolorosos, principalmente. Bien. Ahora, como tenemos esos reflejos extensores cruzados, también vamos a ver mecanismos de inhibición e inervación recíproca. Estos se van a dar principalmente cuando un reflejo miotáctico llega a activar un músculo. Estos van a inhibir simultáneamente a sus antagonistas. Acuérdense, agonista es el que va a dar la respuesta al estímulo y el antagonista es el que se va a oponer. Entonces, cuando tenemos aquí la inhibición a los antagonistas, vamos a denominarlo la inhibición recíproca. Por lo tanto, aquí el circuito neuronal que va a causar esta relación recíproca lo vamos a denominar el circuito de inervación recíproca. Y en ello también vamos a ver reflejados los reflejos posturales y locomotores de la médula. Por ejemplo, tenemos la reacción positiva del sostén, que, por ejemplo, si nosotros oprimimos la pata de un animal que está descerebrado, el miembro se va a extender contra la presión aplicada. También tenemos los reflejos medulares de enderezamiento, que esto lo podemos observar cuando hay un animal que está recuperado de la lesión medular, se puede colocar de un lado y va a tratar de adoptar una posición erecta, pero estando en una posición recostada. Y también podemos verlo esto con los movimientos rítmicos de marcha en un solo miembro. Si bien puede que en algunos casos exista una sección medular, cada miembro va a realizar movimientos de marcha de forma individual, lo cual va a generar que la flexión hacia adelante vaya seguida inmediatamente de una extensión hacia atrás. Por lo tanto, esto va a repetir el ciclo simultáneamente varias veces. Si la parte superior de la pata, por ejemplo, aquí en la imagen que vemos, tropieza con un obstáculo, la flexión de una extremidad va seguida de la extensión, que eso va a ser denominado o conocido como el reflejo del tropezón. También vamos a tener la marcha recíproca de las extremidades opuestas. Si la médula no está seccionada hasta su centro, cada vez que una extremidad avanza, la otra va a retroceder. También vamos a tener la marcha en diagonal entre las cuatro extremidades, que va a ser el reflejo para marcar el paso. Y también podemos observar el reflejo de galope, que en un animal espinal ambas extremidades posteriores van a retroceder cuando las anteriores van a avanzar. El reflejo de rascado se va a dar sobre todo cuando hay una sensación de prurito o de cosquilleo. Este reflejo va a comprender dos funciones principalmente. Una sensibilidad postural que nos permite encontrar el punto exacto del prurito y un movimiento de vaivén para el rascado que va a estar dado por los circuitos de inervación recíproca que nos van a dar lugar a la oscilación. Como tenemos reflejos de prurito, vamos a tener reflejos medulares que van a causar un espasmo muscular. Y por lo general, este espasmo muscular va a estar por el dolor localizado. Esa va a ser su causa principal. Esto puede deberse además por una fractura ósea, por la musculatura abdominal. En una peritonitis, al estar en una inflamación, va a generar un espasmo, y también los calambres musculares por el frío, el exceso de ejercicio o una falta de irrigación sanguínea, sobre todo cuando estamos apoyados en una parte de nuestro organismo por un tiempo prolongado. Vamos a tener reflejos autónomos de la médula espinal, que estos nos van a ayudar a generar cambios en el tono vascular por las variaciones de la temperatura cutánea local. Puede haber sudoración por el aumento del calor sobre la superficie corporal, los reflejos intestino-intestinales
los reflejos peritoneo-intestinales, que van a ser por lo general una disminución del peristaltismo, y los reflejos de evacuación para vaciar la vejiga o el colon cuando están llenos. Y el reflejo del automatismo medular nos va a provocar un dolor intenso en la piel o un llenado excesivo de la víscera. Esto va a ser un resultado del reflejo en masa. ¿Cuáles van a ser los efectos de este último? Es que una parte del cuerpo va a sufrir un fuerte espasmo flexor y es probable que se evacúe el colon y la vejiga. Esto va a hacer que se aumente la tensión arterial, de sudoración profusa, va a haber una activación de grandes circuitos reverberantes que van a generar una excitación de grandes zonas medulares a la vez. Ello va a aparecer en las convulsiones, pero esto es normalmente a nivel medular. Algunas alteraciones que podemos observar dentro de estos es la sección de la médula y el shock medular. Cuando nosotros tenemos una sección repentina de la médula, vamos a ver que esta se va a producir de forma inmediata y va a haber una pérdida de las funciones medulares. Inicialmente, vamos a tener una disminución de la presión arterial porque va a bloquearse toda la actividad simpática. También vamos a tener los reflejos musculares que se bloquean. Vamos a tener la supresión de los reflejos sacros que son necesarios para bien la evacuación vesical y el vaciamiento colónico. A medida que se va superando, va pasando el tiempo, vamos a tener una recuperación de las funciones señaladas. Esta segmentación radicular o distribución segmentaria nos ayuda a identificar, según la sensibilidad, dónde pueden estar las lesiones. Por ejemplo, si vemos la cervical 2, estamos hablando de la parte occipital, ¿no? Y parte de la cara. Cervical 3, el cuello. Cervical 4, la parte inferior del cuello y la parte superior del hombro. La cervical 5, parte del bíceps. La cervical 6, la que está relacionado con la parte de del radio, la torácica 1 del cúbito, ¿no? Y fíjense cómo también tenemos aquí la cervical 7 y 8 que van a seguir, pero llegan al dedo índice, la cervical 8 hacia el dedo anular. La torácica 4, por ejemplo, que es importante aquí, por ejemplo, a nivel de pezón. La torácica 10 a nivel del ombligo. Las lumbares que van a estar en relación con los miembros inferiores, al igual que la sacra, y las últimas sacras, por ejemplo, las sacras 4 y sacra 5, van a estar en la parte interna de los glúteos y en relación con el ano. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Yo sé que es mucha la información que están recibiendo hoy día. Estamos continuando con el programa de avance normal. Por hoy día vamos a ver este tema más y el día sábado completaríamos con los ganglios basales, el líquido cefalorraquídeo y la irrigación del sistema nervioso. Con las sensaciones vestibulares, vamos a ver que la médula espinal va a comenzar en la base del cerebro. Esta va a recorrer la columna cervical y dorsal. Va a finalizar en la parte baja de la columna dorsal. Por lo tanto, una lesión o un daño en la médula espinal puede acompañar un traumatismo o enfermedad de la columna cervical o dorsal. Además, la médula espinal no va a pasar solamente a lo largo de la columna lumbar, sino que
una vez que la médula espinal se detiene en la parte baja, vamos a tener la continuación de todas las raíces nerviosas que van a ser a nivel lumbar y sacro. De estas van a surgir una parte inferior de la médula conocida como la cola de caballo o caudaquina, y estas son las que van a salir de la columna vertebral. Por lo tanto, debido a que la columna lumbar no tiene médula espinal y abarca una gran cantidad del espacio para las raíces nerviosas, es poco probable que, incluso habiendo afecciones graves, por ejemplo una hernia grande de disco, puedan causar una paraplegia o una pérdida de la función motora en las piernas. ¿Cómo vamos a tener la división de la médula espinal? La médula espinal va a dividirse en distintos segmentos según las raíces nerviosas, que se van a ramificar partiendo de ella. A lo largo de la médula vamos a tener 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y un nervio coccígeo, lo cual nos va a dar los 31 pares espinales. Las raíces nerviosas van a recorrer el canal óseo y en cada nivel va a haber un par de raíces nerviosas que salen de la columna vertebral. Ahora, ¿se acuerdan que veíamos de los receptores cocleares y los receptores vestibulares? El aparato vestibular va a estar formada por todos estos conductos semicirculares que van a formar parte del oído interno. Vamos a tener aquí las ampollas, el utrículo, las máculas y los otolitos, tenemos el sáculo, y este va a ser nuestro conducto coclear. Todas las sensaciones vestibulares van a ser aquellas que nos van a ayudar en cuanto al mantenimiento del equilibrio. Si vemos estos conductos semicirculares, aquí vamos a tener su segmento anterior, medio y posterior. Las máculas, que son aquellas que van a ayudarnos a sentir toda esa sensación vestibular, van a estar ubicadas en la cara interna de cada utrículo y cada sáculo. Estas máculas van a medir 2 milímetros y van a ayudarnos a determinar la orientación de la cabeza cuando estamos en una posición vertical, y la mácula del sáculo va a estar en el plano vertical y ello nos ayuda a entender cuál es la posición de la cabeza si es que la persona se encuentra echada. Vamos a tener aquí la composición, los otolitos, su masa gelatinosa, los penachos ciliares, las células pilosas, y por aquí que van a estar las fibras nerviosas que van a llevar la información de la cual van a detectar en este segmento superior. Nuestros conductos semicirculares van a ser los principales protagonistas. ¿Por qué? Porque cuando la cabeza se inclina hacia adelante, vamos a tener unos 30 grados más o menos de inclinación y los conductos semicirculares laterales van a quedar aproximadamente horizontales con respecto a la superficie del suelo. Aquellos van a tener también una relación con la parte anterior, que van a estar en un plano vertical y se van a proyectar hacia adelante y a 45 grados. Muchas gracias, Lisen. Hacia afuera, y también los posteriores van a estar ubicados hacia planos verticales y van a estar proyectándose hacia atrás y hacia 45 grados hacia afuera. Todo aquello que nos permite a nosotros poder determinar la ubicación estratégica, ¿no?, de la cabeza, en este caso, va a estar dado en la ampolla por el recorrido de la endolinfa. Y en la cresta ampular, que es su segmento más inferior, vamos a ver que en el segmento superior de esta cresta va a estar la cúpula. Vamos a tener cientos de cilios que van a estar orientados hacia la misma dirección dentro de la cúpula. Y al estar inclinada en la misma dirección que los cilios, va a despolarizar a todas las células pilosas, y si la inclinación es en un sentido opuesto, los va a hiperpolarizar. Recuerden que al despolarizar genera un efecto positivo. Al hiperpolarizar hace que la célula se sobreexcite y se inhiba. Ahora, hay que tomar en cuenta que desde las células pilosas se van a enviar ciertas señales a través del nervio vestibular para poder informar al sistema nervioso central sobre el cambio que hay en la rotación de la cabeza y la velocidad del cambio en los 3 planos espaciales. Ahora,
El utrículo y el sáculo van a ser fundamentales en cuanto al equilibrio. Estos nos ayudan a determinar la orientación, ¿no?, de la persona, pero de cómo lo van a hacer a través de la orientación de las células pilosas que van a seguir una orientación distinta dentro de las máculas y de los utrículos y los sáculos. De modo que con cada posición diferente van a variar las células pilosas. Ahora, la detección de la aceleración lineal vamos a tener aquí por el impulso. El impulso estimula a los otolitos. Los otolitos van a generar una respuesta en los cilios de las células pilosas. Estos van a generar una activación dentro de los centros nerviosos. Vamos a tener un movimiento hacia atrás y hacia adelante y vamos a tener una afectación del equilibrio. Asimismo, gracias. Dentro de esto también nos va a permitir una detección en la rotación de la cabeza y esto va a ser a través de movimientos semicirculares. Va a estar mediado a través de la aceleración angular. Vamos a tener aquí la actuación de la endolinfa y también nos va a ayudar a detectar el reposo. De manera que, como podemos ver aquí en la imagen de la bailarina, esta aceleración angular con la endolinfa va a permitir darle la ubicación de cómo se encuentra exactamente nuestro organismo. Pero no solamente estos mecanismos vestibulares nos van a ayudar a determinar cuál es la posición de nuestro organismo, sino que también nos ayudan a estabilizar los ojos. ¿Por qué? Cada vez que la cabeza realiza un giro brusco, vamos a tener las señales de los conductos semicirculares y estos van a hacer que puedan rotar en una dirección igual, pero opuesta a la suya. Esto nos indica que va a darse por los reflejos que son transmitidos a través de los núcleos vestibulares, reticulares y también del fascículo longitudinal medial. En base a ello, vamos a ver que también van a tener su relación con el equilibrio. Porque no solamente nos ayudan a detectar cuál es la posición de la cabeza, cuál es la posición del organismo y en el caso de los movimientos bruscos, que pueda haber ese reflejo de acomodación vestibular, pero para los ojos, sino que en relación con el equilibrio van a tener sus propios receptores que van a estar ubicados a nivel del cuello. Vamos a tener una información propiosensible y exterosensible, o sea que dentro de nuestro medio interno y también en la parte exterior, que va a ser procedente de otras partes del cuerpo. ¿Cuál va a ser la importancia de la información visual que vamos a tener? ¿No? Que esto nos ayuda a mantener el equilibrio. Ya estamos viendo y nos ayuda a mantener el equilibrio. ¿Y cómo se va a dar esto? A través de las conexiones neuronales que vamos a tener del aparato vestibular con el sistema nervioso central. En muchos de los núcleos de procesamiento de la información van a estar involucrados como el núcleo deltado, el núcleo del fastigio, el núcleo rojo, la formación reticular, el núcleo vestibular y los fascículos, por ejemplo, como el fascículo vestíbulo espinal, el rubro espinal, el longitudinal medial y el retículo espinal. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Bien. ¿Seguimos avanzando o dejamos los temas para el otro sábado? O para este sábado en todo caso.
Para el sábado, doctor, creo que mucha información. Ya. Son 3 temas, creo que. 4 temas hemos avanzado hoy. 4 temas avanzó el doctor. 4. Ujú. Pero son cortos los temas. No, pues, no. Ya. Sí, pero tiene mucha información, digamos. Sí. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quisieran sacarse de duda antes de que finalicemos la clase? Doctor, quería preguntarle, toda esta información que ha dado, todos estos temas de ahora, por ejemplo, eso Ujú. van a entrar para el segundo parcial, ¿no es verdad? No. Entra para el primer parcial. Todo Todo esto que lo, estamos llevando ahora. sí, todo lo que es neurofisiología entra al primer parcial, sistema endocrino para el segundo parcial y su examen final es 80% el sistema digestivo y 20% entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Por qué insisto en que neurofisio entre para su primer parcial? Porque después vamos a empezar a ver el sistema endocrino y les va a parecer chino y les va a costar entender un poquito más. Entonces, para que no se enreden más de lo que ya se están enredando ahorita con el sistema nervioso, es que la planificación está que el primer parcial solo sea neurofisiología, segundo parcial solo endocrino y lo más fácil, sistema endocrino para su examen, perdón, sistema digestivo para su examen final. Ya, dada esa circunstancia, doctor, podía pedirle un favor, por lo menos en mi caso, yo no he podido bajar esta diapositiva que usted presenta, por ejemplo, en PPT o en PowerPoint, o ya sea en PDF. A mí ¿Soy yo o lo perdí a Antonio? ¿O ustedes me perdieron a mí? Antonio, perdió. doctor. Ah, ya. Como él vive en Comar, se va su señal. Ah, ya, ya. Pensé que yo me había botado el Zoom. Bien, no tendrían por qué tener dificultad al descargar las diapositivas. Aquí está el del Drive. Les voy a mostrar. Otra cosita, doctor, eso de Dime. las áreas de Brown, estamos ahí y no hay para subir la tarea. Pasa que me llegó un correo que dice que me reasignaron el usuario y contraseña de plataforma y recién voy a hacer el intento de ingresar porque con los datos de accesos que yo tenía a la plataforma no podía hacerlo. Entonces, por eso es que tampoco en el grupo no les dije, ya está disponible el trabajo para que lo puedan subir a plataforma. Ya, entonces, no tengan pena de ello, que cuando esté disponible y logre ingresar yo a plataforma, les voy a avisar para que puedan hacer oportunamente dentro de la fecha establecida. Perfecto, pero está un poco lento el internet. Dios mío, a ver. No, subite. Eso. A ver. No, esto es Fisio 1. Fisio 2. Fue todo eso lo que le pregunté el día sábado, de eso vamos a dar examen, ¿no? Sí, aquí está. Todo lo que está. Ustedes vienen, hacen clic ahí. Vamos a esperar un rato que cargue. Le dan descargar y tendría que descargar sin ningún problema. No están bloqueados. Lo único sí que yo les pido es que no lo borren las diapositivas. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta más?
Alguien que haya ingresado tarde a clases y no le haya puesto en lista. Buenas noches, doctor. Ana María Buenas. Limón. Limón. Ya. Muchas gracias. Limón, limón, limón. ¿Alguien más que haya ingresado tarde? Buenas noches, doctor. Rosa Camacho. Ya. ¿Alguien más? Rodríguez Montaño, doctor. Ya. Bien. Entonces, si no hay más dudas, no hay preguntas, el sábado vamos a seguir avanzando los últimos temas que nos faltan para dar por concluido y que el próximo martes, si quedase algún tema pendiente, lo avanzamos o si no, utilizarlo como retroalimentación previa a su parcial. Ya, entonces, estudien, elaboren preguntas porque esa clase me gusta que sea más participativa y que ustedes tengan sus preguntas. Si no van a armar ustedes sus preguntas, yo voy a comenzar el contenido del segundo parcial. ¿Ya? Ok, doctor. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el sábado. Yo les voy a facilitar el enlace y de la misma manera, finalizada la clase, voy a procesar el video y lo voy a subir al canal. Ustedes ya tienen el enlace del canal. Doctor, una consulta. ¿A qué hora Sí, empiezan las clases? Porque yo estaba desde las 7:10, pero mi señal se cortaba, entraba, se cortaba, entraba. a las 7. Ah, ya, va a Solo que, disculpar, sí, doctor. no se preocupe. Cuando ingresen, porque yo llamé lista, habremos terminado a las 7:18 más o menos de llamar lista. Manda mensajito, ¿no? Aquí en el Zoom, yo lo veo el mensaje y no hay ningún problema. Y se les pone su asistencia. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, que pasen una buena noche. Nos vemos el sábado. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor.